Con la CUT hubo una reunión previo al golpe, una reunión, y esto lo más probable es que haya sido después del tanquetazo. Tuvimos una reunión de distintas organizaciones sociales en donde se vio cómo reaccionar en caso del golpe. Y el elemento más básico, que fue el compromiso que se contrajo, es que frente a una intentona golpista, a una sonada golpista, tanto trabajadores como estudiantes nos íbamos a concentrar en nuestros lugares de estudio, de trabajo, como correspondiera. Después quedaba todo en la nebulosa, y en general había muchas cosas que quedaban en la nebulosa, porque tú puedes decir, oh, sí, claro, nos concentramos allí y en esos lugares a lo mejor van a llegar armas o alguien dirigirá, alguien dirá qué es lo que hay que hacer para oponerse a la sonada. No había nada, pero sabíamos que teníamos que concentrarnos, ese era nuestro compromiso. Nosotros al día 11 íbamos a hacer acá, inaugurábamos en nuestra universidad una exposición antifascista por la vida siempre, organizada por Rectoría y organizada por la FEU, a cargo del Departamento de Comunicaciones y Extensión. Y estaba, en la noche se montó, nos quedamos hasta muy tarde, y supimos ya en la noche, yo supe, digamos, que el presidente Allende había pedido venir a la inauguración de esa exposición y que iba a hacer un anuncio importante al país, usando esta tribuna. Y era la convocatoria a un plebiscito nacional, que era cambiar el cuadro político que existía hace ese minuto y que conducía a lo que nosotros pensábamos iba a ser una guerra civil. Y yo estuve acá como hasta las 12 de la noche y me fui a Villa Portales, a dormir en lugares en Villa Portales y a preparar el párrafo, digamos, que iba a tener que decir. Ahí lo importante era la presencia de Allende y bienvenido presidente, que estamos listos, qué sé yo, no sé, un párrafito. Y en la madrugada, o sea, muy temprano de ese día, empieza a ocurrir todo lo que ocurre en Santiago. Yo llego corriendo acá a la universidad. La universidad ya había sido ametrallada en la madrugada, había sido ametrallada la radio. Eso habría sido un comando de los marinos que están acá en Quinta Normal. Ahí teníamos estudiantes, por fortuna también no fue herido nadie. Ahí volaron, claro. ¿Eso volaron la antena de la...? Sí, de la radio? sí, y se ametralló lo que eran los controles y todo lo demás. Y claro, nuestra presencia en la universidad, de cuidado a la universidad, era sin armas. No teníamos armas, era, qué sé yo. Entonces, bueno, yo ahí conversé con un par de muchachos que había estado en la noche y me decían, ¿qué hacer? Y yo decía, nada, ¿qué? ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Todo el día 11 discurrió sin ataques frontales a nuestra universidad, sin un ataque masivo. Solamente, bueno, fuimos testigos desde la misma universidad, veíamos los Hawker Hunters cuando estuvieron maniobrando para el ataque a la Moneda, los tiroteos y bombazos por doquier, digamos, pero nosotros no fuimos atacados. Un suceso que tuvimos fue una micro que parece fue de, no sé si eran de la Marina u otra fuerza, que entraron en un momento determinado a la universidad, pero que salieron, es decir, no buscaron hacerse fuerte en algún lado y empezar a atacarnos. Allí no dispararon. Y cerca de las 6 de la tarde, que era la hora la segunda hora que habían fijado para toque de queda, llegan militares, pero oficiales militares, eran como 5,
pero también había un oficial de carabineros. Llegan ahí al frontis de la Casa Central y piden hablar con el líder de los estudiantes. Y nosotros estábamos en la federación, una gran cantidad de estudiantes también ahí en los alrededores, y fui a conversar con ellos. Fui a conversar con ellos y, en resumen, me dicen que la orden que tenían era desalojar la universidad y que lo iban a hacer de cualquier manera, por las buenas, por las malas, etc. A esa altura nosotros estábamos claros de que ya no había habido, el golpe se había impuesto. Habíamos escuchado escuchamos las últimas palabras de Allende acá en la universidad, supimos de su muerte y que habían impuesto el golpe. No se había quebrado las Fuerzas Armadas, etc. Y nosotros, en conciencia de ellos, dijimos, bien, continuamos en la universidad, pero ya no vamos a tener resistencia activa, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto se entregó la orientación de que la gran responsabilidad que se nos planteaba era ser capaces de no exponer a nuestras muchachas, a nuestros estudiantes. Entonces, cuando conversan conmigo y me plantean que debemos salir de la universidad, dije, bien, estamos en disposición de hacerlo. E incluso pregunta al oficial que estaba a cargo de eso, le pregunta a otro oficial si disponían de buses como para en ese minuto, y le dice, sí, tenemos los buses. Y el oficial de carabineros dice, sí, pero estamos a minutos del golpe, a minutos del toque. Entonces quedaron en el compromiso de que al día siguiente ellos iban a venir en la mañana con buses para llevar a los estudiantes a puntos neurálgicos de la ciudad y que de ahí ellos pudieran caminar a sus casas. Ese fue el compromiso que tomaron. Inmediatamente después de esa conversación, ellos también fueron a conversar con el rector y le plantearon los mismos términos y el compromiso que ellos adquirían de venir al día siguiente. Después de esa conversación, ellos ya toman posiciones en Villa Portales hacia la Escuela de Arte, impiden el paso desde esta unidad central hacia la Escuela de Arte, y en la noche, cayendo ya empieza a oscurecer, ellos empiezan, francotiradores, a disparar hacia la Escuela de Arte. El primero de nuestros heridos fue ahí Uguaraya, el salvaje, decíamos, un camarógrafo de la universidad, y que murió desangrándose, porque yo estaba al lado del rector en la Casa Central, estuvimos llamando para pedir asistencia, pero decían que no podían entrar ambulancias acá porque era zona de tiroteos. Y el salvaje murió así, desangrándose solo. Y en la mañana ya, 6:30, 7, por ahí, llega con un ataque frontal hacia la universidad con fusileros y con la utilización incluso de cañones. Fue circunstancial lo que evitó que allí hubiese muertos, porque en la noche, cuando empezaron todos los tiroteos hacia la universidad, una secretaria del rector entró en una crisis de pánico, en una crisis nerviosa. La calmamos, todo lo demás, y intercambiamos yo estaba ahí con una compañera. Dijimos, ¿sabes? Lo adecuado va a ser, juntemos a todos los que estamos acá en la Casa Central, en la sala del Consejo Superior, que es lo único sólido que hay. Y pasamos por todas las oficinas diciéndole a los estudiantes, muchachos, que fueran a la Casa Central, o sea, a la sala del Consejo. Y los únicos que quedaron fuera fue el rector, que estaba con su señora, con doña Inés, y estaba la secretaria del rector, y nosotros, que estábamos como a un par de oficinas más hacia el centro del lugar. El resto estaba todo en la sala del Consejo. Caso contrario, cuando vino el ametrallamiento, al mismo nivel, es que barren con todos los que estaban en el primer piso. En el segundo piso, que estábamos nosotros con el rector, ya no, porque lo sólido que es el piso, la plataforma del piso,
nos protegía, porque estábamos evidentemente en el suelo. No nos podían dar, pero con los cañones ya fue distinto. Con los cañones fue distinto. Y después que nos sacan de ahí de la escuela, de la casa central, un oficial, nos dejaron a todos guata al suelo, las manos en la nuca. Un oficial joven pregunta por el líder de los estudiantes, el que conversó ayer con nosotros. Yo me identifiqué, me separaron de inmediato. Es evidente que empezó de inmediato golpizas, culatazos, patadas, y sin interrogatorio, sin nada, sino que simplemente tal por cual y qué sé yo. Y de pronto apareció un oficial de más edad que pregunta quién es el que le estaban pegando. ¿Y quién es ese? Entonces le dicen, este es el líder. Entonces, este es el líder, déjenmelo a mí. Me llevaron ahí al patio de las Rosas y me pusieron en la muralla y ahí sí me empieza a interrogar que quién era, mi responsabilidad, mi militancia, todas cosas que no tenía ningún problema en señalarlas. Y me dice, bueno, ¿y las armas? ¿Dónde están las armas? Le digo, no tenemos armas. Y ahí cambió evidentemente el tono. Él había pedido un tirador escogido que estaba guata al suelo, digamos, a unos 4 metros, 5 metros apuntando. Y a él le había dado la orden de disparar, si él no quedaba satisfecho con las respuestas, la orden de disparar primero a la rodilla, después al estómago y después cabeza. Y yo me recuerdo que decía, ¿por qué eso? O sea, no era capaz de comprender por qué me iba a disparar de esa manera. Y después sí lo supe, es decir, esa es una manera de matar con dolor. O sea, no, dicen que es muy doloroso cuando te llega un tiro en tu rodilla, en tu articulación, no te mata, solamente es dolor. Estómago, ahí tiene que ser un poco la continuidad de lo mismo y después ya el tiro de gracia, digamos, en que ya estás muerto, pero ya la padeciste. O sea, esto no es tan fácil, esto es con dolor. Y bueno, le dije que no teníamos armas y le da la orden de fuego, pero la orden de fuego es en un costado de mi hombro derecho, unos 10 centímetros del hombro derecho. Entonces reta a ese, dice, pedí un tirador escogido y ¿qué pasa contigo? Le dice cuestiones, dice, ¿te da miedo matarlo? ¿Qué? Ya, tírale al estómago. Y se aleja y me dice, ya, 1 minuto para que le respondiera efectivamente dónde estaban las armas, o punto, iba a estar el fuego. Y me dice, tú no eres creyente, pero te recomiendo que recuerdes algunos de los rezos de niño, digamos, porque ahora te mueres. Y se separó, y pasó el minuto, y viene el segundo disparo, al otro costado, digamos, también a 10 centímetros del hombro, pero izquierdo. Este oficial va, mira y le dice, está bueno el punto, cabrón, le dice, está bueno el punto, cabrón. Y a mí me pregunta si no tengo miedo de morir. Y yo le dije, yo quiero vivir, pero no tenemos armas. Pero no tenemos armas. Y en ese minuto llegan corriendo a decirle que estaban recibiendo ataques. Llega un soldado corriendo diciéndole que estaban recibiendo ataques desde la escuela de arte. Y sale corriendo este oficial, que era el Morén Brito, uno de los peores criminales que después devino en uno de los primeros peores criminales, que a los días nos estaba asesinando en una sala de la escuela de arte a Gregorio Mimisa, de una manera cruel, a un muchacho de 22 años, espantoso, y sale corriendo y yo me quedo solo ahí en la muralla. Y tomo conciencia de que van a atacar la escuela de arte. Y salgo corriendo también en la dirección que ellos habían ido. Y el Morén Brito estaba dando la ubicación de los cañones, estaba muy enardecido, reubicando los cañones porque estaban mal puestos. Que esto va acá, que esto allá. Y yo le digo, no, allá está lleno de estudiantes. Hay muchachas, muchachos, estudiantes, los van a matar a todos, allá es donde está el grueso. No pueden disparar, pero no me hacía caso, seguía
con esto de los cañones y esto para acá, esto para allá. Y yo seguía diciéndole, no pueden disparar, está lleno de muchachos, los van a matar. Y de pronto me dice, si no tienen armas, entonces ¿por qué no salen? Yo le digo, ¿cómo van a salir si les están disparando? ¿Cómo van a salir? Están con miedo, que es lo lógico. Y se me ocurre algo extraordinariamente brillante, fantástico. Y es decirle, yo voy a decirles que salgan, cesen el ataque y yo voy a decirles que salgan. Y me dice, bien, me dice, pero ahora sí te estás jugando el pellejo. Y me sacaron por el lado del estacionamiento de ahí de la casa central, lateral, me ubicaron en el centro de esa calle, quedé bajo la custodia de soldados y del mismo oficial de carabineros que había estado en la entrevista del día anterior. Y él, el Morembrito, continuó preparando lo que iba a ser el ataque a la Escuela de Arte. Y llegó donde yo estaba y me da la instrucción, yo debo caminar por el centro de la calle. Colocaron soldados en árboles que habían más árboles que los que hay ahora, yo estuve mirando. Y los soldados apuntándote mientras tú ibas caminando. Y la instrucción era que si yo hacía algo raro o si corría, me dispararan. Y yo tenía que llegar a 3 metros del lugar, hablar fuerte, que yo escuche. Él se quedó en el mismo lugar desde donde partimos, desde frente del estacionamiento. Y ahí al frente, inmediatamente al frente estaba extensión y comunicaciones. Y llegué ahí, me identifiqué y que salieran, que no tuvieran miedo, que salieran. Y efectivamente no alcancé a terminar y ya empezaron a salir. Y lo mismo hicimos después en la entrada hacia la Escuela de Arte. Con la diferencia que allí grité y no hubo ninguna respuesta. Entonces me dice, bien, vamos a entrar. Yo pedí autorización para saltar, pero le digo, esta es una escuela muy grande, no me escuchan. Y es evidente, es una escuela muy gigante. Entonces le digo, déjeme cruzar. Pero no me autorizó. Y echaron abajo un portón que había de madera con uno de los camiones con que tiraban los cañones. Lo golpearon, se abrió y entraron corriendo soldados. Y yo entro también. Y un grupo que tomó al lado una cancha de baby fútbol que ahora está techada, pasa por el lado del Casino de la China, abajo de lo que es una cancha que hay techada allí, y grita, aquí hay, y empiezan a ametrallar hacia abajo. Y yo les grito, no disparen, hay estudiantes. Evidentemente siguieron disparando. Pero va entrando corriendo el Morembrito. Y yo le digo, hay estudiantes que no disparen, y él da el alto el fuego. Y paran de disparar y comienzan a salir una cantidad de estudiantes por ahí. Muchachas, la primera que sale una muchacha con la cual yo había estado conversando el día anterior, que quería irse a su casa, porque ya en un momento, acá estuvo todo abierto, el que quería irse se iba, evidente, a nadie se le obligó, pero llegó un momento en el cual ya cerca del mediodía había mucho tiroteo en donde dijimos, ¿sabes? No es bueno que se vayan en estas condiciones. Como a la 1:30, no tengo idea, estuve conversando con ella diciéndole, ¿sabes? Es peligroso que te vayas, mejor quédate acá. Y ella se quedó. Fue la primera que salió de ahí, de ese lugar, y nos quedamos mirando, pero yo estaba solo ahí, los soldados siguieron entrando, disparando, y yo quedo parado ahí y veo cuando empiezan a salir los estudiantes, y la primera, esta muchacha. Antes de eso, le digo, cuando estaba todavía a mi lado el Morembrito, cuando sí entran disparando hacia el interior, y yo le digo, déjeme ir, que no disparen, y déjeme ir. Y me dice, no, ya he hecho suficiente. Y me quedo ahí. Y después me sacan de ese lugar, me llevan afuera,
con las fuerzas de reserva que tenían afuera, me llevaron a la calle y me hacen entrar cuando ya está todos los que ahí estaban, muchachas, muchachos, guata al suelo, qué sé yo. Y me ubicaron en el centro, en el frente de eso. Y bueno, después viene una cosa curiosa porque ellos estuvieron haciendo el allanamiento de todo, vieron que efectivamente no habían armas, constataron que no teníamos las armas, se encontraron cuando entraron seguro con la Marianela, con la Peca, que había recibido 2 disparos, uno en su mandíbula, otro en la espalda, con Hugo, que estaba muerto. En fin, y seguramente tiene que haber pensado en que estuvo a punto de hacer una masacre gigante y me hace poner de pie y me hizo un homenaje frente a sus soldados, digamos, que tenían que aprender de mi ejemplo, mi valentía, que éramos contrincantes, adversarios, no sé cómo, pero no fue el calificativo de enemigo, y que me trataran bien. Y me sacaron a un costado y ni siquiera me allanaron, digamos. Cuestión muy penca, porque mientras al resto lo estaban a todos revisando, a algunos les pegaban, yo estaba al lado con soldados que me decían, ¿quiere un cigarrillo? ¿Quiere tomar agua? ¿Quiere ir al baño? Porque claro, tenían que seguir la instrucción de que me trataran bien. Bueno, esa fue otro de los elementos que actuó favorablemente a que aquí no hubiese habido una gran matanza.